El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Vamos a comenzar a hablar del racionalismo. Y cuando hablamos de racionalismo, claro está que nos tenemos que posicionar en la filosofía moderna. Les cuento que el racionalismo es una corriente filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y va a tener como principal representante a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes, o Descartes, nacido en Francia en 1596 y muere en 1650. Pero no solo Descartes ha sido un racionalista, sino que también lo ha sido Baruch Spinoza, quien nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Y nos falta nuestro último amigo, el señor alemán Leibniz, quien nace en el año 1646 y muere en el año 1716. Leibniz, Spinoza y Descartes van a ser los representantes del racionalismo, siendo sobre todo este señor que vemos aquí, René Descartes. Ahora bien, ¿qué decían los racionalistas? ¿Qué opinaban los racionalistas? El racionalismo está caracterizado por la supremacía o por la primacía de la razón, de ahí su nombre, al momento de conocer. La nobleza de espada. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarla. Es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey, a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos, y al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban el castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores. Y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones. El orden feudal. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante.
Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años.